Era Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. De modo que David preparó una tienda especial para ella en Jerusalén. Primera Crónicas capítulo 15, versículo 1. E hizo los preparativos para el regreso del arca sagrada a su lugar. Le llevó más de 3 meses terminar la tarea. Capítulo 6, versículo 11. David desagrada al Señor. Capítulo 6, versículo 1 al 11. Sin duda que era un deseo noble de parte de David traer el arca a Jerusalén, pero es posible tener celos sin conocimiento y hacer una buena obra en una forma equivocada. Para empezar, David no consultó al Señor, consultó con sus líderes políticos. Primera Crónicas capítulo 13, versículo 1 al 4. Parece que su principal motivo fue unificar a la nación bajo su gobierno antes que glorificar al Señor. Nótese en 1 Crónicas capítulo 13, versículo 3, que David critica a Saúl por descuidar el arca. Tal vez esta declaración tenía algo que ver con la conducta de la hija de Saúl, Milca. Según se anota en capítulo 6, versículo 20, todos los líderes y la congregación estuvieron de acuerdo con el plan de David, pero esto no garantiza que las acciones subsiguientes sean correctas. La próxima equivocación de David fue ignorar la palabra de Dios. En lugar de pedir que los levitas llevaran el arca en hombros. Números capítulo 3, versículos 27 al 31, siguió el ejemplo mundano de los filisteos y puso el arca en un carro nuevo. 1 Samuel capítulo 6. Dios les permitió a los filisteos usar este método, puesto que no eran su pueblo del pacto, instruidos en su palabra, pero que los judíos ignoraran el mandamiento divino e imitaran a las naciones paganas era incitar el desastre. ¿Cuántos cristianos e iglesias locales hoy se conforman al mundo, en lugar de seguir el modelo dado por Dios desde el cielo? Todo el pueblo estaba entusiasmado y gozoso, pero esto no dice que el método sea correcto a los ojos de Dios. Israel quería ser como las otras naciones, y eso los condujo a la tragedia. Naturalmente, a la larga, el método humano de hacer la obra de Dios falla. Los bueyes tropezaron y el arca corría peligro de caer. Esto llevó a un tercer error. Un hombre que no era levita tocó el arca. Dios tuvo que juzgarlo de inmediato o de otro modo sacrificar su gloria y permitir que se violara su palabra. La reacción de David a este repentino juicio revela que su corazón no andaba del todo bien con Dios en el asunto, porque primero se encolerizó, luego temió, en lugar de detenerse y buscar la voluntad de Dios. Para descubrir la razón del juicio, David detuvo la procesión y rápidamente se deshizo del arca. Primera Crónicas capítulo 26, 1 a 4 se indica que la familia de Obed-Edom pertenecía a la familia levítica y podía cuidar el arca sin peligro. Un error condujo a otro. Cuán importante es determinar la voluntad de Dios y luego seguirla para realizar esa voluntad. David muestra su celo. Versículos 11 al 19. Durante el interín de 3 meses, David sin duda examinó su corazón y confesó sus pecados. Se volvió a la ley para descubrir las instrucciones de Dios para transportar el arca. Primera Crónicas capítulo 15, versículo 1 y 2.
Primera Crónicas, capítulo 15, versículos 12 y 13. Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom, y David quería la bendición para toda la nación. Esta vez preparó la tienda y también cuidó de que los levitas estuvieran debidamente aptos para la tarea. Se piensa que el Salmo 24 quizás se compuso para celebrar este acontecimiento. Por Primera Crónicas capítulo 16, versículo 7, descubrimos que el Salmo 105 también trató de este feliz acontecimiento. Dios usó a David para dar expresión al gozo de su corazón, y este canto glorificó al Señor. El rey dejó a un lado sus vestidos reales y dirigió la procesión y los humildes atuendos. Los levitas dieron 6 pasos y se detuvieron. Esperaron para ver si el Señor los aceptaba. Al no venir juicio, ofrecieron sacrificios. Luego emprendieron el resto del camino hasta Jerusalén. Es obvio que la danza de David delante del Señor fue una expresión espontánea de su alegría, porque se les devolvía al pueblo el arca de Dios. ¿Era indigno que David actuara así? Sin duda que no, aun cuando sus acciones no se dan como ejemplo a seguir. No nos atrevemos a ir al otro extremo y excluir todas las expresiones de gozo y alabanza en nuestra adoración al Señor. Por último, la danza de David no es en ninguna manera excusa para el baile moderno, porque sus acciones las hizo delante del Señor para glorificarle. David bendijo al pueblo y les dio regalos para celebrar el regreso del arca. Años antes de la gloria de Dios se había retirado. Ahora Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, estaba de nuevo en medio de su pueblo. No es de extrañarse que David se alegró. David disciplina a su esposa. Capítulo 6, versículos 20. Hemos notado antes que Milca, la hija de Saúl, nunca fue una esposa apropiada para David. Pertenecía a la familia de Saúl y nunca dio muestras de fe en Dios de Israel. En capítulo 19, versículo 13, se indica que adoraba a ídolos. David no la tomó por esposa por dirección del Señor, la ganó al matar a Goliat y al cumplir los homicidas requisitos impuestos por Saúl. 1 Samuel capítulo 18, versículo 17 al 27. Esta alianza vitalicia con la familia de Saúl trajo problemas desde el mismo inicio, como ocurre con todas las alianzas impías. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. El conflicto entre David y Saúl es una ilustración de la batalla entre la carne y el espíritu. El que David se uniera a Milca significaba someterse a la carne. Requiere poca imaginación ver por qué Milca menospreció a su esposo. Sin duda, su actitud de pecado había estado creciendo en su interior por años. Estaba resentida por haberse casado con el escudero de su padre como premio por la victoria y porque David tenía otras esposas, las cuales fueron escogidas después que ella se casó con David. Su padre murió de forma vergonzosa y su enemigo ahora reinaba victoriosamente sobre todo Israel. Por supuesto, debajo de todas estas razones yace la razón básica. Era una incrédula que no comprendía ni apreciaba las cosas del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16.
quería que David mostrara su poder real con gran pompa y ceremonia. Él prefirió tomar su lugar con el pueblo común y glorificar a Dios. Sus ásperas palabras a David después de un gran tiempo de alabanza debe haberle herido profundamente. Por lo general, Satanás tiene una Milca que nos sale al encuentro cada vez que hemos estado regocijándose en el Señor y procurando glorificarle. Las perversas palabras de ella revelan su corazón perverso y David sabía que tenía que resolver el asunto. Si tu mano es tropiezo, córtala. David debe haberse dado cuenta de que Milca nunca le ayudará en la obra del Señor. Por consiguiente, la echó a un lado y rehusó darle los privilegios del matrimonio. Que una mujer judía muriera sin hijos era, por supuesto, una gran vergüenza para ella. David respondió a la nación de acuerdo a la necesidad de ella. Cuando otros nos critican y sabemos que nuestro corazón y motivos son correctos, no debemos desalentarnos. Si David hubiese sido como algunos santos, hubiera dicho: está bien, ya no serviré más al Señor. Mi esposa lo aprecia. No, en lugar de eso, hallamos en el siguiente capítulo que David planeaba hacer aún más y construir un templo para el Señor. Este es el espíritu apropiado para el cristiano: honrar al Señor sin tener en cuenta los obstáculos que Satanás nos ponga en el camino.